Entonces, hoy día vamos a ver, vamos a ver shock en cirugía, ¿no? Tanto en el perdón, en el paciente, ¿qué debemos hacer en un paciente que presenta shock? Especialmente en paciente que tiene sangrado, ¿no? Sangrado. Pero obviamente vamos a ver los diferentes tipos de shock, cuáles son un poco sus tratamientos, pero nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el shock en paciente con hemorragia, sea de cualquier tipo, hemorragia digestiva alta, baja, o hemorragia intraabdominal, politraumatizados, etcétera. Entonces, el shock por definición es una insuficiencia circulatoria periférica que produce la inadecuada perfusión de los tejidos, impidiendo la satisfacción de los requerimientos nutricionales de las células y la eliminación de desechos metabólicos. Es decir, cuando uno pierde sangre, no solamente pierdes sangre, sino también pierdes hemoglobina, pierdes leucocitos, pierdes plaquetas, pierdes agua, pierdes un montón de componentes dentro del cuerpo. Esos componentes son de vital importancia para poder entregar oxígeno a los diferentes tejidos. Y es por eso es que causa una insuficiencia circulatoria periférica, es decir, a las partes distales del cuerpo van a empezar a faltar oxígeno, va a haber insuficiente. ¿Por qué? Uno puede ser por falta de volemia, hay mucha pérdida de sangre, o en su defecto puede ser poco, pero si el paciente ya venía con una anemia de por medio, esta insuficiencia también va a ser marcada porque la hemoglobina no va a ser suficiente para entregar la cantidad de oxígeno necesaria, porque se está perdiendo. En cuyos casos es necesario, por ejemplo, transfundir paquetes de sangre si fuera esto necesario. ¿Cómo se mide esta insuficiencia circulatoria? Obviamente, por ejemplo, podemos hacer una creatinina para ver si tiene una insuficiencia renal, etcétera. Sin embargo, una manera sencilla y fácil de medir es con el llenado capilar. Simplemente agarras su dedito, presionas el pulpejo de dedo y ves de lo que está blanco cuánto tiempo demora en ponerse rosadito. También presionando la lúnula de la uña, de la misma manera puedes ver eso. Entonces, si eso demora más de 2 segundos en volverse rosadito, eso significa que hay una insuficiencia circulatoria. Obviamente, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver que ante un 15%, un 20%, un 30%, un 50% de pérdida de sangre, vamos a tener ciertas manifestaciones propias del cuerpo de manera compensadoras ante esta pérdida de sangre. Por ejemplo, lo primero que aparece es taquicardia. Lo segundo que aparece es hipotensión, ¿no? Hipotensión. Y luego ya falla multiorgánica, cuando ya empezamos a perder más sangre. Sin embargo, existe algo que aparece más tempranamente que eso, pero hay que buscarlo, que se llama hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es un cálculo que uno hace cuando le toma la presión arterial al paciente sentado y parado o echado y parado. Y un delta más de 20 de presión arterial sistólica, milímetros de mercurio, de presión arterial sistólica me hace positivo. ¿Qué es lo que me dice esta presión arterial, esta hipotensión ortostática? Me dice que ese paciente está a punto de ya hacer taquicardia o ya hacer hipotensión, o el sangrado ha sido tan considerable que su cuerpo ya está a punto de empezar toda la reacción simpática para poder entrar a su sanar. ¿En quién me va a ayudar esa hipotensión ortostática? En el paciente que, por ejemplo, viene y te dice, en la emergencia, ¿no? Viene y te dice, doctor, he sangrado o he vomitado, no sé, 2, 3 tazas de sangre, rojo rutilante, ¿no? O he tosido 3 tazas de sangre rojo rutilante. Y tú no sabes si son 3 tazas, 3 baldes, etcétera, ¿no? Entonces, pero le tomas la frecuencia cardíaca y la presión arterial y todo está normal. Sin embargo, le haces presión ortostática y está positivo. En ese paciente tú no tienes por qué mandarlo a su casita. Ese paciente, la posibilidad de que se te complique es muy alta. Entonces a ese paciente lo dejas en observación en emergencia, vigilando sus funciones vitales, su diuresis y principalmente, por ejemplo, si tiene hematemesis, le programan una endoscopía para ver qué es lo que está pasando, por qué está sangrando, tal vez tenga varices esofágica, úlceras sangrantes, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber mecanismos clínicos y sin síntomas y signos que nos van a indicar que el paciente puede empeorar dentro de esta hipotensión ortostática. Cuando ya empiezan a ver taquicardia, ya que el paciente ya ha sangrado más del 20% de su volemia, ya si sangra más del 30%, ya hablamos de
hipotensión, o sea, ya la presión está bajando. Entonces, obviamente el cuerpo va a liberar el sistema nervioso simpático para poder compensar esto, sistema renina, angiotensina, aldosterona para compensar esto, pero hay veces eso es insuficiente, principalmente cuando sigue sangrando. Estos sistemas te ayudan a compensar cuando el paciente logra parar el sangrado. O sea, por ejemplo, tiene una hemorragia digestiva alta que solito se autolimitó. Ha sangrado sí bastante, pero solito se autolimita. Entonces, estos mecanismos compensadores logran reavivar al paciente, reanimar al paciente. En cambio, si es que por más que estén estos mecanismos compensadores, el paciente sigue sangrando, no hay forma de mejorar. Entonces, la única manera es entrando a una videoendoscopía y coadyuvando este sangrado, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, si es un sangrado por tumor, por cáncer, pues muy probablemente la endoscopia no puede hacer mucho, porque el tumor es como una mantequillita. Tú le pasas algo y se abre más y sangra más, etcétera. En cambio, si es una varices esofágica, sí le pueden poner endoligadura o un tratamiento con electrocauterio, bipolar, etcétera. Argonplasma podrían poner. Lo mismo con úlceras sangrantes, también lo mismo, ¿no? Pueden poner argonplasma o algún tipo de clips para evitar ese sangrado o coadyuvar ese sangrado. Entonces veamos que es muy importante la definición simplemente de shock. ¿Qué debo de hacer en un manejo inicial con un paciente con shock? Primero, el reconocimiento de su presencia. Tengo que saber si está en shock o no está en shock. ¿Qué síntomas van a tener el paciente? Tengo que tener una apreciación clínica de una inadecuada perfusión del tejido. ¿Cómo lo hago? Con un simple llenado capilar. Voy a su dedito, lo presiono y si se demora 5 segundos en volverse de nuevo rosado, esa es una inadecuada perfusión del tejido. Obviamente ya en un hospital, eso voy a hacer inicialmente, pero luego ya tengo que tener otros marcadores, ¿no? Por ejemplo, gasto urinario. El flujo urinario es muy importante porque indica que, el paciente va a dejar de orinar. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos compensadores para aumentar la volemia justamente llevan a eso, a dejar de orinar. Eh, la frecuencia cardíaca y la presión arterial también van a ser muy importantes en este caso. Apreciación clínica de una inadecuada oxigenación de tejido. Vamos a ver al paciente pálido, y eso es muy típico, por ejemplo, en las embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos, cuando se revientan, justamente llega la mujer en edad fértil a la emergencia, pálida, así totalmente pálida, y con dolor abdominal, muchas veces desmayada. Entonces el paciente pasa de frente hacia sala de operaciones, porque la única manera de mejorar eso, como se ha roto probablemente la trompa, las trompas uterinas se han roto por el embarazo ectópico, no hay forma de parar el sangrado si no es quirúrgicamente. Entonces ahí sí tiene que ser quirúrgico, por eso es que pasan de frente a sala de operaciones. Identificación de la causa, esto es demasiado importante. Si tú no identificas correctamente la causa, no vas a saber tratarlo. ¿Por qué? Porque cada una de las causas tienen diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, tenemos acá el shock hemorrágico, el cardiogénico, el neurogénico, el séptico y el neumotórax a tensión. El shock hemorrágico, obviamente, primero vamos a dar tratamiento médico para ver si con el tratamiento médico pero si el paciente ya llega con falla multiorgánica, con hipotensión, está muy comprometido y tiene el paciente que le han acuchillado en el abdomen y ves que no sé, signos de hemoperitoneo, tienes que entrar a sala de operaciones lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible. Para esto existe lo que se llama el ECOFAST. La ecografía FAST es justamente una manera bastante rápida de ver los espacios de Morrison, de Redshift, etcétera, para ver si es que en esos sitios hay líquido. No sé si ese líquido puede ser cualquier cosa, puede ser heces, puede ser sangre, puede ser líquido peritoneal, puede ser mil cosas, pero ya ante un antecedente de un acuchillado, un baleado, es mejor pensar que sea sangre, ¿no? Entonces ya, y el paciente está hipotenso, está con taquicardia, no hay otra, tienes que entrar a sala de operaciones. El shock cardiogénico, hay una disfunción miocárdica, normalmente es a consecuencia de un traumatismo, también puede ser por un taponamiento cardíaco. Puede ser por diferentes causas y hay que tratarlo. Por ejemplo, si tú identificas la triada de Beck y ves la triada de Beck y eso es diagnóstico de taponamiento cardíaco, entonces le haces una pericardiocentesis y mejoras todo el cuadro, ¿no? No es tanto médico, sino más bien es quirúrgico, pero solamente con una pericardiocentesis mejoras todo. Pero si es una disfunción miocárdica post-infarto agudo de miocardio,
Entonces, ahí muy probablemente lo que necesites es revascularización, probablemente necesites dobutamina, que sería el medicamento indicado para este tipo de pacientes, porque tiene bastante poder sobre los receptores beta 1 en el corazón. Si es un shock neurogénico, ahí sí tenemos bastantes problemas, ¿no? Porque lo único que podemos hacer es quirúrgico, mejorar quirúrgicamente, pero por ejemplo, eso es lo típico que pasa en un paciente con traumatismo vértebromedular posterior a un accidente, ¿no? En los motociclistas tienen un accidente, dan un traumatismo vértebromedular. La única manera de mejorar eso es quirúrgicamente, pero ante la espera de la cirugía, normalmente se le da metilprednisolona, un corticoide muy potente para tratar de menguar la inflamación que se va a dar por ese traumatismo vértebromedular. Obviamente, si ya hay sección de la médula, ahí muy poco hay que hacer, pero si todavía no hay sección de la médula, ahí sí donde entra la cirugía para estabilizar esta lesión. Entonces veamos que de acuerdo a la causa, vemos que los tratamientos son totalmente distintos. Obviamente en un shock séptico, el tratamiento antibiótico, pero mientras llega el antibiótico a hacer efecto, acuérdense que los antibióticos demoran entre 48 a 72 horas en hacer efecto. Mientras ese tiempo se da, lo ideal es empezar antibióticos y manejo de UCI para manejo de todo el cuerpo, ¿no? Si necesita ventilación, lo intubamos. Si necesita está con hipotensión severa, le damos vasopresores y normalmente le damos adrenalina, noradrenalina, etcétera. Entonces veamos que en el séptico primero se da el tratamiento de sostenimiento en el cuerpo, mientras tanto, mientras esperamos que el antibiótico empiece a hacer su efecto. El neumotórax de tensión, eso es muy importante. El neumotórax de tensión es una emergencia quirúrgica que se soluciona simplemente con una agujita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Normalmente el neumotórax de tensión es una patología en la cual va a haber un fenómeno de válvula. Es decir, el paciente va a venir por un antecedente de un disparo, de un acuchillamiento, de un politraumatismo con ruptura de costillas que lesionan la pleura, etc. Pero todo eso te podría causar un neumotórax simple. Estamos en un neumotórax simple. ¿Cómo se diferencia eso a un neumotórax de tensión? Porque va a haber un efecto de válvula en este huequito que se genera. Es decir, va a dejar entrar aire a la pleura, pero no va a dejar salir el aire hacia afuera. Entonces solamente entra aire, de la forma que si por ejemplo tengo en el tórax derecho, empieza a entrar aire, no puede salir, por lo tanto lo que va a hacer es va a empezar a empujar todo el corazón, la tráquea, el otro pulmón, todo lo va a empezar a desplazar hacia el sitio contralateral. Y eso es lo peligroso. Imagínense, si en el lado derecho, esto empieza a empujar, en esta parte de acá está el lado derecho del corazón, o sea, la aurícula y el ventrículo derecho, pero principalmente la aurícula. Y en la aurícula es donde se va a dar el retorno venoso por las venas cavas. Entonces, y la aurícula con la compresión, se va a aplastar, no va a dejar que ingrese sangre. ¿Y qué corazón el corazón, qué sangre va a expulsar si no entra nada de sangre? Por eso es que es una emergencia. O sea, si es que no se hace nada, el paciente simplemente deja de oxigenar todo, deja de emitir sangre al cuerpo y eso obviamente es una emergencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente lo conviertes un neumotórax a tensión, lo conviertes en un neumotórax simple. Le pones una agujita en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, una aguja grande, una 18, ¿sí? Le pones y si alguna vez ven o hacen este procedimiento, van a ver que una vez que le pongan, empieza a sonar como si una llanta se desinflase, así fuerte. Y el paciente vuelve a respirar. Lo que estaba azul todo por la hipoxemia que estaba teniendo por el neumotórax de tensión, vuelve a respirar y vuelve sus mucosas a estar rosaditas. Entonces, obviamente ya después de eso vas a preparar para colocar tu tubo de tórax o todo el procedimiento que sea necesario para el neumotórax. Pero vean que simplemente una agujita soluciona en este caso un neumotórax de tensión porque lo convertimos en un neumotórax simple. Tratamiento específico es más o menos lo que les estaba comentando en cada uno de ellos, pero lo que se busca fundamentalmente es restablecer la perfusión orgánica y celular con sangre adecuadamente oxigenada, controlar la hemorragia, requiriéndose la participación inmediata de un cirujano. En todos estos periodos, sea el tratamiento médico, ¿no? Que se inicie desde un inicio, debe ser seguido y debe estar en alerta el cirujano en todos estos periodos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el tratamiento puede ser frustro, el paciente puede empezar a sangrar más y el cirujano es el que tiene que entrar a tallar en esos casos.
Deben haber revisiones posteriores con evaluación de la respuesta al tratamiento inicial. Definitivamente, ¿no? Yo sospecho que el paciente está con shock hipovolémico, le paso su cloruro, ¿cómo se llama? Le paso su cloruro y veo cómo está su diuresis. La diuresis está bien, todo perfecto, a la primera hora, a las 2 horas, uy, está bien. Pero a las 3 horas vuelve a sangrar, solo que no me doy cuenta porque es un sangrado digestivo, digamos. No me doy cuenta, pero sangra el paciente, pero sí se alteran sus parámetros. Es decir, con la misma agua que le estaba pasando, el mismo clorito de dextrosa que le estaba pasando, el lactato de Ringer, solución polielectrolítica, lo que ustedes quieran pasarle, ya está con oligoanuria y empieza a hacer frecuencia cardíaca alta. Uy, no, me ha vuelto a sangrar el paciente. Entonces ya tengo que reevaluar a mi paciente. En todos estos casos siempre se reevalúa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un shock séptico? Le doy antibióticos y al tercer día no mejora. Tal vez mi diagnóstico ha sido erróneo y tal vez la sepsis no sea a consecuencia de bacterias, sino más bien a consecuencia de un hongo. Entonces, siempre en los pacientes se reevalúa. Se reevalúa cómo está yendo mi diagnóstico, cómo está yendo mi tratamiento para poder darle un adecuado tratamiento. Entonces, la reevaluación es demasiado importante en todos estos casos. Determinación final de la causa de shock. Evidentemente, si evidencio sangrado, digamos cirugía, el paciente ha sido acuchillado. Entro a sala de operaciones y veo que el hígado está lesionado y el hígado está sangrando. Bueno, hago mi packing o hago una hemihepatectomía, no sé, lo soluciono. Ya evidencié mi sangrado. El que está sangrando era el hígado y eso es lo que me produjo todo el problema. Este, Tengo una lesión a nivel de la cabeza, lo que está sangrando, le pongo puntitos y deja de ser taquicardia. Porque la cabeza sangra demasiado, sangra un montón. Entonces, le produjo la taquicardia esa pérdida de sangre. Pero le mejoro esto, el paciente toma líquidos y ya no sería necesario hacer mayor cosa. Entonces, eso va a determinar ya la finalización de ese shock en ese momento. Para el reconocimiento del estado precoz de shock, hay unos signos principales, es lo que les decía. Taquicardia es lo primero que va a aparecer cuando uno pierde más de 15% de la volemia del cuerpo. Pero también va a haber vasoconstricción cutánea. Y esta vasoconstricción cutánea es una respuesta simpática del cuerpo ante la pérdida de sangre. ¿Estamos? Cuando hay una pérdida de sangre o cuando hay una deshidratación, porque también se dan las deshidrataciones, lo que hace el cuerpo es redirecciona todo lo que es sangre hacia órganos importantes, por ejemplo, corazón, cerebro, hígado, pulmón, y le quita sangre a los sitios que no son tan importantes, por ejemplo, intestino, toda la parte intestinal, piel, y esas partes le va quitando. Por eso hay vasoconstricción cutánea. Signos a evaluar en un paciente de manera precoz, que van a reflejar los sistemas compensadores, básicamente el sistema simpático. Frecuencia de pulso elevada, más de 100 latidos por minuto, puede encontrarse normal o disminuida, pero mucho cuidado esto en el sentido de personas, por ejemplo, adultos mayores, que normalmente su frecuencia cardíaca puede estar en 50, 60, y ya cuando llega a 80 ya es taquicardia, o sea, 80 no puede ser normales para ellos. En deportistas de alto élite también, porque normalmente en estos deportistas su frecuencia cardíaca es normalmente baja, pueden llegar incluso hasta 50 y no es bradicardia, no es sintomático, nada, sino que su frecuencia cardíaca normal es 50. Pero este paciente, cuando sangra, va a llegar su frecuencia cardíaca a 70 y uno lo puede tomar como normal, pero no es normal, pero él ya está haciendo taquicardia. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Y no solamente por deportistas de alto élite, ¿no? Por nuestros pacientes que algunos trabajan en la chacra, por ejemplo, son agricultores, ellos tienen una frecuencia cardíaca normalmente también baja. ¿Por qué? Por todo el esfuerzo físico que hacen en su labor diaria, en su trabajo. Entonces, ellos también hay que valorar esto porque pueden tener 70, 80 de frecuencia cardíaca, pero en realidad sí tienen taquicardia, ¿ya? Para nosotros sería normal, pero en realidad su frecuencia cardíaca está muy bajo, muy por debajo de eso, estaríamos hablando de taquicardia con esos valores. Frecuencia respiratoria elevada, más de 20 respiraciones por minuto. Esto es porque esto es un mecanismo compensador ante la hipoxemia. ¿Qué pasa cuando el cuerpo entra en hipoxemia? Las células generan ATP, pero por las vías anaerobias, ya no por el ciclo de Krebs, por las vías aerobias ya no, porque no hay oxígeno, obviamente. Si no hay oxígeno, el cuerpo necesita generar ATP para subsistir. Entonces genera 2 ATPs, por la vía anaerobia genera 2 ATPs más ácido láctico. Este ácido láctico produce una acidemia en la sangre, una acidemia.
metabólica. ¿Qué hace la parte respiratoria? Empieza a respirar rápido para botar CO2. Una vez que barres CO2, disminuyes la acidemia. Entonces, es un mecanismo compensador para menguar este pH. Ya, este pH. Entonces, esa es la manera de explicar por qué la frecuencia respiratoria se aumenta en un paciente con hipoxemia. Presión de pulso también va a estar disminuida, la circulación periférica disminuida, disminución de la temperatura cutánea y oxigenación tisular disminuida. Todos ellos son producto del sangrado. Un poco para recordar la fisiopatología de lo que es un shock hemorrágico. Entonces vamos a tener acá trauma, o sea, la lesión punzopenetrante, accidente por arma de fuego, etcétera, va a haber un trauma. Eso va a condicionar una hemorragia. La hemorragia, una disminución de la volemia, esta va a haber una disminución en la gradiente de presión, disminución del retorno venoso, disminución del volumen latido, y esto va a haber una disminución del gasto cardíaco, con la subsecuente disminución de la presión arterial. Una vez que baja la presión arterial, van a haber reflejos barorreceptores. Ahora, estos reflejos barorreceptores son de dos tipos. Tenemos reflejos barorreceptores de baja presión y receptores de alta presión. ¿Estamos? Que van a medir alta presión. Los de baja presión están a nivel de la aurícula del corazón, aurícula derecha del corazón. Y lo que van a secretar es péptido natriurético. ¿Ya? Y de esta manera va a hacer que el cuerpo no orine tanto. Entonces, de baja presión tenemos a nivel de las aurículas en el corazón unos barorreceptores que van a sensar cuando baja, lo que van a secretar es péptido natriurético. Y los de alta presión están localizados a nivel del callado de la aorta, básicamente el callado de la aorta y en las carótidas. Ahí es donde van a estar localizados. Y estos sí van a tender ¿cómo se llama? A medir especialmente presiones arteriales altas, ¿no? Especialmente presiones arteriales altas. Otro mecanismo que va a censar esto también es el riñón. Las células yuxtaglomerulares del riñón van a censar sodio y cloro. Y de esta manera van a ver si hay hipovolemia o no hay hipovolemia, si hay deshidratación o no hay deshidratación. En cuanto empiece a haber hipovolemia o deshidratación, estas células yuxtaglomerulares van a generar o van a liberar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con la subsecuente, la aldosterona, acuérdense, bajo los receptores AT1 y AT2, van a hacer un efecto de retener sodio y agua justamente para elevar la presión arterial. Entonces, estos reflejos barorreceptores también van a ser reflejo simpático, que va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca mediante sus receptores beta 1 en el corazón. Y normalmente el neurotransmisor sería adrenalina o noradrenalina. Acuérdense que la noradrenalina sí tiene una acción sobre beta 1, pero no tiene acción de nada sobre beta 2. Obviamente, si tiene sobre alfa 1 y alfa 2, sí tiene muy buena acción. En cambio, la adrenalina tiene acción sobre todos, sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Esto va a conllevar también a vasoconstricción periférica y esto va a aumentar el retorno venoso que va a conllevar a un incremento en la presión diastólica y eso va a llevar a un mejor volumen de eyección del corazón, por lo tanto, mejorando la perfusión en el corazón. Otros mecanismos compensadores van a haber hormonas contrarreguladoras que van a aumentar la osmolaridad plasmática y eso va a aumentar la volemia. La frecuencia respiratoria produciendo una alcalosis respiratoria y esto es a consecuencia o para tratar de contrarrestar la acidosis metabólica o la acidemia que produce la hipoxemia. Los mecanismos compensatorios en general permiten contrarrestar la pérdida de hasta un 10% de la volemia total. ¿Y cuándo nos pasa esto? ¿Cuándo nos pasa un 10% de la volemia total? Por ejemplo, cuando donamos sangre. Cuando donamos sangre, más o menos nos saca 450 mililitros. Que en un paciente sano, en un paciente normal, no te debería alterar absolutamente nada porque de estas hormonas contrarreguladoras van a hacer que tu cuerpo lo compense de manera adecuada. ¿Estamos? Ante la disminución de la volemia, va a haber una disminución del flujo capilar y oxigenación de los tejidos y esto va a haber un daño tisular. Metabolismo anaeróbico y acidosis metabólica, ¿no? Ácido láctico, lactasemia. Esto va a provocar una descompensación, efectos isquémicos sobre vasos, ingurgitaciones capilares y extravasación de líquidos, lo cual va a comentar una mayor hipovolemia.
La disminución de la perfusión de los tejidos causa diversas alteraciones. Entonces, a nivel cerebro, puede haber desmayos, puede haber alucinaciones, pensar lento, varias alteraciones me pueden decir que no está llegando suficiente oxígeno al cerebro. El corazón me puede producir un infarto agudo de miocardio. Si este corazón de por sí ya está descendente anterior o esta descendente posterior ya tenía trombos o aterosclerosis en estos sitios, el hecho que existe ya menos oxígeno hace que ya sea mucho más propenso a desarrollar un infarto agudo de miocardio. Y a nivel renal, obviamente, me va a producir una oligoanuria, oligoanuria o anuria total, la hipoxemia, ¿no? La hipoxemia. Con respecto a la fisiopatología de los tipos de shock no hemorrágicos, vamos a ver que el problema del shock cardiogénico es función sistólica, disminuye la función sistólica. En el shock obstructivo, disminuye la precarga y el volumen latido. ¿Y esto qué va a llevar? A una disminución de gasto cardíaco. Estos dos llevan a la disminución de gasto cardíaco. El shock neurogénico, en cambio, ese problema es el control simpático, el nervio vago, el nervio 10. El décimo par no va a tener conexión, por lo tanto, la vía aferente y eferente van a estar bloqueadas. El cerebro nunca se va a enterar de lo que esté pasando abajo, ni tampoco va a poder dar órdenes para que exista alguna modificación. Y esta imposibilidad del control simpático hace que mientras más alta esté la lesión, más riesgo de muerte. Si la lesión está a nivel digamos, de C1, C2, la vida es casi incompatible, ¿no? Porque ahí está todo el centro regulador de la termogénesis, de la función cardiorrespiratoria, etcétera. En cambio, mientras más abajo, se dan lo que se llaman las cuadriplegias, hemiplegias y demás, ¿no? El shock séptico, en cambio, el shock séptico tiene otro tipo un poquito más, es un poco más complejo en el sentido de que está en función a endotoxinas. Va a haber un estado hipercatabólico que va a aumentar el flujo sanguíneo cutáneo. Veamos que en el anterior más bien había disminución, frialdad y esto. En cambio, en este caso, más bien va a haber fiebre, va a haber rugosidad, va a estar más caliente la piel, pero es producto de las endotoxinas. Pero este estado hipercatabólico también va a haber una frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca elevada. Cuando este flujo sanguíneo cutáneo va a haber una irrigación de órganos vitales comprometidas, porque vas a llevar sangre afuera y vas a dejar de darle sangre a los sitios o a los órganos importantes. ¿Cuál va a ser la respuesta del sistema nervioso simpático? Vasoconstricción ante esto, ¿no? El shock séptico va a estar regido por antígenos y toxinas, respuesta inflamatoria sistémica de coagulación con el complemento y liberación de citoquinas, eicosanoides, leucotrienos, citoquinas y demás, que van a haber cambios en la circulación, producción de radicales libres y disminución del retorno periférico. Entonces, el shock cardiogénico básicamente es esto de acá, diagnóstico de cardiograma, el ECOFAS, monitoreo del EKG para detectar arritmias, principales causas, contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, embolia aérea o infarto agudo de miocardio. ¿Qué van a producir? Taquicardia, ruidos cardíacos apagados, venas yugulares ingurgitadas o dilatadas, hipotensión resistente a terapia con líquidos. Básicamente, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular positiva e hipotensión me van a hacer diagnóstico de taponamiento cardíaco. Le hago un ECOFAS, veo líquido entre el pericardio y le pongo una agujita haciendo una pericardiocentesis, con eso mejoraría el paciente. El neumotórax de atención, como les decía, es este fenómeno de válvula de acá, que hace que el aire entre a la pleura, pero no pueda salir. Entonces va a entrar, pero no sale. Por lo tanto, va a empezar a presionar y va a empezar a desplazar los órganos de esta parte hacia el lado contralateral, haciendo que sea imposible que el corazón en diástole se llene. Por lo tanto, si no se llena en diástole, ¿qué va a salir en sístole? Nada, ¿no? Y ese es el gran problema. El corazón ya va a dejar de esto y obviamente esto también va a hacer que el otro pulmón no funcione correctamente. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Simplemente una agujita en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, una agujita y se convierte, si este neumotórax, lo conviertes en neumotórax simple. ¿Por qué? Porque la agujita impide ya este fenómeno de válvula, porque el aire va a entrar a la pleura, pero por la aguja va a salir. Entonces ya vas a dejar que salga el aire, por lo tanto ya no va a ser presión hacia el otro lado.
El diagnóstico se da por un distrés respiratorio agudo, enfisema subcutáneo, sonido de respiración ausentes, hiperresonancia de percusión y desviación de la tráquea. En algunos casos no es necesario un accidente o un traumatismo, porque pueden haber bulas que van a generar esto, y las bulas sí se pueden romper de manera espontánea, en algunos casos. Entonces, la sospecha clínica es muy importante en estos casos, ¿no? El shock neurogénico, cuadro clásico, es de hipotensión sin taquicardia o vasoconstricción cutánea. O sea, no va a haber reflejo simpático. No vas a poder dar ese reflejo simpático. El shock séptico es poco probable posterior a un trauma. Podría ocurrir en pacientes con heridas abdominales penetrantes con contaminación de la cavidad peritoneal por contenido intestinal, ¿no? Cuando hay sepsis, punto de partida abdominal. Clínicamente difícil de diferenciar de un paciente con shock hipovolémico, por eso es que normalmente lo que hacemos es retamos con agüita, con cloruro. Si el paciente no mejora, entonces reevaluamos, porque probablemente no sea un shock hipovolémico. Pero si evidenciamos en el transcurso de eso, evidenciamos sitio sangrado, obviamente ya no entramos y lo solucionamos. Pero si no, lo ideal es reestructurar tu diagnóstico, probablemente sea un shock séptico. El choque séptico precoz, hay un volumen circulante normal, taquicardia, piel rosada y caluroso, sistólica normal y presión de pulso ancha. Entonces ahora vamos a ver el manejo de un paciente en shock. Primero es identificar, ¿no? Identificar manifestaciones precoces, ya hemos dicho taquicardia, vasoconstricción cutánea, pero también la hipotensión ortostática, nunca olvidar. Diferenciación del estado de shock, hemorrágico y no hemorrágico, porque como hemos visto, los tratamientos son totalmente distintos. Entonces tenemos que saber diferenciar si es un hemorrágico o es un no hemorrágico. Para eso voy a hacer un examen físico, ya. Cuando un paciente está con shock, sea el tipo que sea, especialmente cuando es un shock hipovolémico, es de vital importancia las líneas de acceso vascular. Normalmente se pone 2 vías, uno en cada brazo, de unos bastante anchas, de 14 Gauss o 16 Gauss, principalmente. ¿Por qué no el de 22, 21, que son los pediátricos? Obviamente en un paciente pediátrico se lo vas a poner, no, pero estamos hablando de adultos. ¿Por qué no eso? Porque la cantidad de flujo que van a permitir ingresar al cuerpo humano no van a ser suficientes. Y con las de 14, 16 sí vas a poder ponerle una buena cantidad de fluido al paciente, una velocidad de infusión bastante considerable que te permita pasarle sangre, fluidos, etcétera. Y la terapia líquida es de vital importancia. Si nosotros estamos teniendo un paciente con sangrado, necesitamos reponer líquidos lo más tempranamente posible. Y como hemos visto en pacientes gran quemados, acá también le das demasiado líquido, no es bueno. Le das poco líquido, tampoco es bueno. Para eso es que tenemos que tener nuestros guías de manejo. En ese caso, en nuestro marcador o nuestro marcador de seguimiento va a ser el flujo urinario, la frecuencia cardíaca y la hipotensión, ¿no? Que vayan desapareciendo y el flujo urinario que no se altere, o en todo caso que esté más de 0.5 cc por kilogramo de peso. Todo paciente que esté frío y taquicárdico está en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque la frialdad y la taquicardia es una respuesta simpática ante algo que está pasando en el cuerpo, normalmente shock, sangrado. En el examen físico vamos a ver vía aérea y ventilación, circulación y control de la hemorragia, examen neurológico, exposición del paciente al examen completo, distensión y descompresión gástrica y colocación de una sonda urinaria. Básicamente esta parte de acá es lo que es el ABC. Acuérdense que todo paciente politraumatizado, con shock, todo eso, debemos seguir el ABC. ¿Para qué? Para tratar de evitar problemas de que nos saltemos algo, que no estemos viendo y que luego pueda perjudicar la vida del paciente. Por eso es que todo está, no cronometrado, sino se sigue paso por paso. Se ve vía aérea, se ve respiración, se ve circulación, déficit neurológico, exposición, etc. ¿Para qué? Para tratar de no olvidarse alguna parte en la evaluación del paciente. Evaluación inicial y manejo del choque. Neumotoras de tensión, como les dije, descompresión con aguja, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Y ya luego de eso le pones su tubo de toracostomía. Obviamente la tubo de toracostomía tienes que hacer tu lavado, tienes que ponerte tus guantecitos, todo es protocolizado. En cambio, la descompresión con aguja, sí es cierto, sí puedes poner un lavadito, eso, pero la emergencia es de emergencia y le puedes poner incluso directamente esto, porque con eso va a poder respirar el paciente y te va a dar tiempo. En un hemotórax masivo, esto es muy importante, va a haber también desviación traqueal, pero el problema es que la percusión es sorda, o sea, va a haber matidez. En cambio, en el neumotórax de tensión, la percusión es timpánica, porque es todo aire. Entonces, una manera de diferenciarlos es eso, pero obviamente
En un hemotórax masivo va a haber también signos de un shock hipovolémico. Entonces, en este caso va a ser importante el manejo acceso venoso, reposición de volumen y probablemente un tubo de tórax o interconsulta cirujano de tórax y cardiovascular para que entre y subsane por qué está sangrando ese hemotórax masivo. Taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis es como tratamiento y las sospechas ante tonos cardíacos disminuidos, venas del cuello distendidas y un ultrasonido que te lo confirme. En algunos casos no podemos esperar el ultrasonido, simplemente probando, le hacemos pericardiocentesis y a veces sale sangre siempre mucho cuidado con vigilancia del EKG porque podrías llegar a pinchar el ventrículo, ¿no? Entonces ahí sí ya con mucho cuidado. Hemorragia intraabdominal, va a haber distensión abdominal, en caso de embarazo, aumento de la altura uterina. Cuando hay rotura de útero por el embarazo, va a haber un aumento de la altura uterina. Y eso ya es un signo ominioso de muerte fetal. Por lo tanto, tienes que entrar de cesárea de emergencia en esos casos. Y probablemente histerectomía, ¿no? Porque lo que te está diciendo ahí es que el útero se ha roto. Examen vaginal, porque en algunos casos cuando hay hemoperitoneo, la sangre se va hacia el fornix posterior de la vagina de la mujer. Con un espéculo puedes ver cómo está la cúpula en la parte posterior de la vagina, y si está bombada, le pones una agujita, y si sale sangre, es hemoperitoneo, ¿no? Tienes que entrar a la sala para ver qué ha pasado. Sangrado externo obvio, identifique la fuente de sangrado externo y control de la hemorragia con puntos, con nudos, etcétera, ¿no? La hemorragia es una pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Es una definición bastante básica. El volumen de sangre normal del cuerpo humano es más o menos el 7% del peso del cuerpo de la paciente. Pero obviamente un paciente con obesidad mórbida no va a ser el 7%, no, probablemente sea menos. Estamos hablando del peso seco del paciente, peso seco, no con grasa ni con nada de eso. ¿Cuáles van a ser los efectos directos si yo tengo un sangrado grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4? Individuo ha donado una unidad de sangre, ese es un sangrado grado 1. Como hemos dicho hace un ratito, cuando uno dona sangre y los efectos compensadores del cuerpo hacen que prácticamente no tengas mayor problema. Puedes hacer tus actividades comunes y corrientes cuando tú estás sano, cuando estás sano. Grado 2, hemorragia no complicada que requiere reanimación. Normalmente con cloruro lo reanimamos y el paciente va bien, no necesita mayor cosa. Pero ya cuando tenemos grado 3 o grado 4, va a haber un estado hemorrágico complicado que requiere reanimación y reposición. Y probablemente no solamente de cloruro, sino más bien de hemoderivados. Sangre. ¿Por qué? Así como has perdido sangre, también has perdido hemoglobina. Entonces, por más que le pongas cloruro, la hemoglobina que queda circulando en el paciente no es suficiente o es insuficiente para entregar el oxígeno. Por lo tanto, vas a hacer también una insuficiencia circulatoria. Y grado 4 es una hemorragia preterminal que requiere medidas agresivas, normalmente cirugía. Y como les decía, en todas estas etapas debería estar vigilada por un cirujano. ¿Por qué? Porque grado 1 y grado 2 normalmente lo maneja medicina, pero siempre el cirujano debe estar atento ante la necesidad de que el cirujano entre a sala de operaciones. Y acá vamos a ver algunos cuando veamos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Vemos cuánta cantidad de pérdida hay. Si es grado 1, 15%, si es grado 2, de 15 a 30%, si es grado 3, de 30 a 40%, y si es grado 4, más de 40%. Esto es en porcentaje. Pero ¿qué pasa de volúmenes? La pérdida de sangre en volúmenes. Grado 1, 750 mililitros. Grado 2, de 750 a 1500. Grado 3, de 1500 a 2000. Y grado 4, más de 2000. Pero mírense, más de 2000. Normalmente nuestra volemia es de 5 a 6 litros. 5.5 litros. 2000, estás perdiendo casi el 50%, no más del 40%. O sea, es considerable. Pero fíjense acá. En grado 1, nada está alterado. Todo está normal, la frecuencia cardíaca es menos de 100, la presión de pulso está normal aumentada, frecuencia respiratoria 14 a 20, débito urinario más de 30 mililitros por hora, estado mental ligeramente ansioso, reemplazo de líquidos, regla 3 a 1 con cristaloides. Pero en grado 2 no, en grado 2 ya empieza a haber taquicardia, frecuencia cardíaca más de 100. Todo lo demás está bien, estamos medianamente ansioso, pero bueno, eso sí puede ser, depende de cada paciente, pero todo lo demás está más o menos sin alteración, excepto la taquicardia y hay veces también la frecuencia respiratoria alterada, ¿ya? Frecuencia respiratoria alterada.
Pero a partir de grado 3 ya vemos que hay una alteración de la presión arterial. La presión arterial está disminuida, o sea, va a haber hipotensión. O sea, a partir de grado 3 ya vemos hipotensión. Obviamente ya también va a haber alteración de la frecuencia respiratoria, débito urinario también ya va a estar alterado. Ya en este caso no es suficiente darle cristaloides. También ya es necesario pasarle hemoderivados, sangre, en estos 4 pacientes. ¿Ya? Y obviamente en grado 4 ya tenemos bastantes alteraciones, incluso falla multiorgánica, etc. Entonces, el tratamiento inicial del estado de shock hemorrágico, primero es detener la hemorragia, ¿no? O sea, si está sangrando, tiene hemoptisis, hacer una fibrobroncoscopia para ver si por ahí podemos cohibir el sangrado, si no con cirugía, etc. Si tiene hemorragia digestiva alta, endoscopía. Si tiene hemorragia digestiva baja, colonoscopía. Si no podemos encontrar nada por ahí, cirugía, no hay otra. Reponer la pérdida de volumen, eso también es muy importante. Si ha perdido, de acuerdo a cómo está el estado hemodinámico del paciente, hay que reponerlo. Para eso nos vamos a regir del examen físico, líneas de accesos vasculares que les dije son de 14 a 16 Gauss en cada brazo. ¿Qué pasa? Lo otro importante acá, nunca es la colocación de un CBC, nunca se colocan de emergencia. O sea, ¿por qué? ¿Dónde voy a colocar el CBC? En la vena. ¿Y cuál es el problema del paciente? Que está perdiendo sangre. ¿Y qué es lo que se va a depletar rápidamente? La vena. Entonces la posibilidad de que la vena esté chiquita, esté aplastada, es alta. Y yo con mi agujita, cuando quiera entrar, lo voy a tratar de buscar esto, así sea con guía ecográfica, lo que fuese. Voy a intentar buscar la vena, pero como está depletada, la posibilidad de que entre y lesione otros órganos, o a un neumotórax, o lesione la arteria, va a ser mucha mayor. Por lo tanto, la colocación de un CBC no es de emergencia. Una vez que ya repones con vía periférica, ahí sí ya puedes intentar, pero no de emergencia. Si no logras canalizar vía, el paciente está muy comprometido, no logras canalizar vía, y como les digo, el CBC no es de emergencia, lo que se hace es intraósea, ¿no? Hay unos taladritos especiales que le taladran el huesito y llegan hasta la médula, y por ahí le puedes poner como si fuera una vía venosa periférica. Esa sería una alternativa. Pero eso ya depende de cuál sea tu pericia, ¿no? Porque no es tan sencillo hacerlo. En el examen físico, el ABCD, como les decía, todo paciente politraumatizado, el ABCD es lo más importante. ¿Qué vas a evaluar? Vía aérea y ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición, examen completo, distensión y descompresión gástrica y colocación de una sonda urinaria. Líneas de acceso vasculares, como les comentaba, inserción de 2 catéteres periféricos de gran calibre, mínimo un 16 o un 14, ya 16 Gauss o 14 Gauss. Uso de calentadores líquidos y bombas de infusión rápida en hemorragias severas. Esto es muy importante. Cuando uno le pasa sangre al paciente, o incluso los cristaloides, deberían estar precalentados a 39 grados centígrados. Para esto hay unos aparatos que se colocan en la parte acá de la vía que comunica la bolsa con el paciente, y esto funciona como un calentador, que cuando la sangre o esto pase, lo va a calentar a 39 grados centígrados. De esta manera va a favorecer al paciente porque impide o no permite que el paciente entre en hipotermia, ¿no? O disminuye la posibilidad de que entre en hipotermia. Las venas laterales y venas antecubitales son los sitios donde se deberían colocar estas vías. Colocación de vías venosas centrales de gran calibre no son, como está bien indicado, no son una indicación de emergencia, ¿ya? De emergencia. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones serias por colocación de catéter venoso central, porque lo que les comentaba, de que se depleta la vena, entonces uno intenta y al final termina lesionando otros órganos. Y unos rayos X de tórax si es que has colocado un CBC, ¿no? Terapia inicial con líquidos va a ser con lactato de Ringer, que es lo ideal. Sin embargo, el problema es que muchas veces en nuestros hospitales no hay lactato de Ringer. O suero fisiológico, que es cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Cuál es el problema del cloruro de sodio al 9 por mil? Es que cuando empiezas a dar mucho volumen, este cloro empieza a hacer hipercloremia en el cuerpo, y eso va a llevar a otros problemas de homeostasis. Usualmente se utiliza de 1 a 2 litros para adultos y 20 cc por kilogramo en niños. Las decisiones terapéuticas se basan en esta respuesta inicial. Si es que mejora, bueno, ya o sangró un poquito o el sangrado ya se cohibió, pero ya mejoró. Entonces ya lo mantengo en expectativa. Pero si no mejora, reestructura. Tal vez sigue sangrando o tal vez es otro tipo de shock.
Entonces eso tengo que estar evaluando con respecto a mi reposición de volumen. Evaluar la respuesta del paciente a la reanimación con líquidos. Hay adecuada perfusión, hay buena oxigenación de órganos, el débito urinario, el gasto urinario, más de 0.5 cc kilogramo hora es lo ideal. Nivel de conciencia para ver cómo está el cerebro y perfusión periférica para ver cómo está mejorando. Puede haber también una expresión intravascular transitoria, estabilización de volumen vascular, pero como dice su nombre acá es transitoria, por eso es lo importante vigilar a mi paciente a la hora, a la hora y media, a las 2 horas, y ahí yo veo cada cuánto tiempo lo voy vigilando para ver si mi tratamiento está siendo suficiente o no, tal vez sea necesario entrar a cirugía. Entonces, para la evaluación de la terapia inicial tengo que ver el retorno de la presión arterial, de la presión de pulso y el pulso y la presión de pulso. Tengo que ver presión venosa central, circulación cutánea y el volumen urinario. De esto lo más importante es volumen urinario, la frecuencia cardíaca. Eso. ¿Por qué? Porque el PVC, la presión venosa central, nos va a ayudar, pero para eso hay que, uno, colocar el CBC y dos, saber medir en centímetros de agua, armar para poder medir cuánto es la presión venosa central. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo pongo mi CBC, mido la presión, me hago todo mi equipito para medir la presión venosa central y me sale cero? ¿Qué pasó? No tiene presión el paciente. No, lo más probable es que mi catéter esté dentro de la aurícula. La aurícula derecha puede llegar a presiones de cero. Por lo tanto, eso es lo que va a marcar el PVC. Lo que debo de hacer, retirar un poquito el CVC, porque normalmente la punta del CVC debe de determinar o debe finalizar justamente por arriba de la inserción de la vena cava superior a la aurícula. O sea, no dentro de la aurícula, sino justo por arriba. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Van a ver cuando coloquen CVC o cuando vean la clase de CVC, es que cuando pido la radiografía de tórax, mi punta de catéter debe de estar al nivel de la carina, al nivel de la bifurcación de los bronquios, que eso se llama carina, a ese nivel debería estar. Y con eso me aseguro de que la punta de mi catéter está en vena cava superior, no, justo en su inserción hacia aurícula derecha. El débito urinario, como les decía, es de 0.5 cc kilogramo hora en adultos, pero de niños de 1 a 2 cc kilogramo hora en niños. Balance ácido-base, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, fluidos, sangre, cirugías, etc. Respuesta inicial a reanimación con líquidos. Si está hemodinámicamente normal, no demuestra perfusión inadecuada. Pero si está hemodinámicamente estable, me puede llevar a taquicardia, taquipnea, oliguria o shock. Para esto tenemos estas tres respuestas. Respuesta rápida, respuesta transitoria, respuesta mínima o nula. Si yo tengo una respuesta rápida, esto es respuesta rápida a los fluidos, o sea, a los cristaloides, al lactato de Ringer, a eso. Si tengo una respuesta rápida, responden rápidamente al bolo líquido inicialmente. Índices hemodinámicos estables, luego disminuye los líquidos que le voy a dar y ya no se modifican estos valores. Generalmente esto se da cuando hay una pérdida de sangre menor al 20%, ¿no? Que hablábamos de un grado 1, ¿no? Menos de 750 mililitros, 15-20%. Respuesta transitoria, suele responder a la terapia inicial, disminuye la perfusión y oxigenación, luego de disminución la terapia líquida. Pérdida de sangre entre 20 a 40%, administración continua de volumen y transfusiones, pacientes donde persiste la hemorragia tienen que ir a cirugía. Entonces, en estos transitorios responden inicialmente, pero en el seguimiento vuelven a tener los mismos problemas por los cuales vinieron. Entonces, responden inicialmente, pero luego bajan. Y si siguen bajando, a pesar de que les dando tratamiento, entra a cirugía. Respuesta mínima o nula, no responden a la terapia líquida inicial. Intervención quirúrgica inmediata para control de la hemorragia. Debe sospecharse de etiología no hemorrágica también si fuera el caso. Entonces, esto es un cuadro para más o menos recordar. Respuesta rápida, transitoria y ninguna respuesta. Los signos vitales permanecen normales. Entre respuesta transitoria mejora, pero luego empeora. Pérdida de sangre estimada menos del 20, 20 a 40, más del 40%. Necesidad de mayor aporte de cristaloides, baja en la respuesta rápida, alta en estas dos de acá. Presencia del cirujano en todas. Miren, en todas tiene que estar el cirujano que podría entrar a la sala de operaciones en este tipo de pacientes. Preparación de la sangre, tipo y pruebas cruzadas si le vas a pasar. Normalmente en respuesta rápida ya no es necesario pasarle sangre porque es menos del 20%. Pero en respuesta transitoria probablemente sí, porque ya es más del 30%, ya probablemente tenga hipotensión el paciente.
Entonces, tal vez sea necesario pasarle cristaloides, pero también sangre. En los casos estos, debe ser prueba cruzada. Sin embargo, cuando estamos en este caso de acá, ya si la administración de sangre es de emergencia. En estos casos ya no se hace prueba cruzada. ¿Por qué? Porque la prueba cruzada demora más o menos 15 a 20 minutos entre que cruzan, lo preparan y demás. Entonces, estos pacientes normalmente no pueden esperar ese tiempo y hay que pasarle la sangre así nada más. Y ya bueno, si luego hace una reacción adversa, lo controlamos con corticoides o con clorfenamina. Pero lo ideal en estos casos es pasar O negativo, ¿no? O negativo, que serían los donantes universales. Lastimosamente, O negativo no es algo tan frecuente tener, y lo que tenemos normalmente en los hospitales es O positivo. El problema es que si el paciente es negativo, o sea, A negativo, B negativo, lo que fuese, va a generar reacción, ¿no? Ese sería un gran problema, ¿no? Pero eso se puede controlar. Solución de lactato Ringer de 2 litros en adultos con un bolo de Ringer de lactato de 20 cc por kilogramo de niña en niños. Como les decía, esto es reemplazo de sangre, transfusiones. Sangre compatible por tipiaje es lo más favorable. Tiene que haber una compatibilidad antigénica y menor riesgo a rechazo. Sangre tipo pacientes de emergencia, pacientes que se desconozca el tipo de sangre, pero O negativo, porque el positivo también te podría alterar. Y si el paciente es negativo, ahí sí vas a hacer reacciones adversas. Autotransfusión, si hay un hemotórax mayor. No he visto yo nunca que pongan una autotransfusión en los pacientes actualmente. ¿Por qué? Porque nuestros bancos de sangre sí nos permiten o nos facilitan ese tipo de tratamientos. Líquidos calentados, calentar los cristaloides, los hemoderivados, todo a 39 grados centígrados, que eso es lo que va a hacer que el paciente no entre en hipotermia. Productos de sangre a través de calentadores de líquidos intravenosos. Consideraciones especiales, presión arterial y gasto cardíaco, hay que corregir la perfusión orgánica inadecuada, sanguínea, aumento del gasto cardíaco, aumentar el flujo. Esta es la ley de Ohm, esto es para voltaje, intensidad, resistencia, pero eso también se cumple para lo que es la presión arterial, si lo reemplazamos por el voltaje, gasto cardíaco por la intensidad y la resistencia por la resistencia vascular periférica. Con esta fórmula también vamos a tratar de entender también lo que es los fenómenos compensadores y también, ¿no? Si es que yo disminuyo la presión, bueno, aumento la frecuencia cardíaca, pues justamente mantener un gasto cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, esta fórmula nos sirve justamente para ver eso, para el gasto cardíaco. Con respecto a la edad y el riesgo cardíaco, hay disminución de la actividad simpática con respecto a la edad, por lo tanto hay un déficit de respuesta de receptores de catecolaminas. O sea, toda esa respuesta simpática que debería haber ante sangrado, o sea, estamos hablando de pacientes adultos mayores, no se va a dar. O sea, el paciente no va a hacer taquicardia o taquicardia muy poquita, el paciente no va a hacer vasoconstricción capilar disminuido hasta tardíamente, cuando ya todo ya esté muy mal. Entonces, los pacientes adultos mayores hay que tener mucho cuidado. Disminución de la elasticidad cardíaca, por lo tanto, tampoco la frecuencia cardíaca no va a poder aumentar mucho, la potencia de contracción no va a poder aumentar mucho, o sea, el inotropismo, cronotropismo y dromotropismo no van a alterarse, no se van a poder alterar mucho porque ya el corazón está senecto. Enfermedad oclusiva vascular aterosclerótica. Normalmente los pacientes adultos mayores o adultos en general pueden llegar a tener fenómenos ateroscleróticos, por lo tanto, mayor probabilidad de hacer un infarto de miocardio cuando baja la presión, son más susceptibles. Uso crónico de diuréticos o desnutrición. Es muy importante en estos pacientes evaluar qué medicamentos se está tomando, porque los medicamentos que está tomando me pueden facilitar algunos datos. Por ejemplo, los beta blockers. Los beta blockers tienen muchos problemas, especialmente con la respuesta simpática en estos casos, que no van a poder hacer efecto. ¿Por qué? Porque el beta blocker va a estar actuando. Entonces es una pobre tolerancia a la hipotensión, porque baja un poquito la presión, normalmente el cuerpo lo que hace es descarga adrenérgica para hacer vasoconstricción periférica y aumentar la presión. Pero tú tienes los beta blocker, por lo tanto, o el diurético, por lo tanto, no se bloquea esta respuesta y por más adrenalina que haya, no hay respuesta y el paciente sigue en hipotensión. Entonces hay pobre tolerancia con los betabloqueantes, como les decía. Riesgo pulmonar, reducción de la elasticidad, disminución de capacidad de difusión, debilidad de músculos respiratorios, ¿no? Estos van a limitar la capacidad vital minuto del pulmón, dificultando su respiración. El riesgo renal, senilidad glomerular y tubular del riñón, reducción de la habilidad de preservar el volumen. Esto es con respecto a la aldosterona, vasopresina, catecolaminas y cortisol. Entonces, el riñón ya no va a funcionar como una persona joven que va a liberar su sistema renina angiotensina aldosterona, va a liberar catecolaminas, vasopresina, hormona antidiurética, etc.
el riñón ya no va a actuar de esa manera, no va a ser tan importante. Los atletas, aumento el volumen sanguíneo 15 a 20%, aumento el gasto cardíaco hasta 6 veces. Mira la cantidad de gasto cardíaco que va a tener un atleta importante. Aumento el volumen sistólico hasta 50%, frecuencia de pulso 50 por minuto en reposo. ¿No? ¿Quién tiene 50 por minuto? Yo ahorita tengo 86, ¿no? Entonces, veamos que estos pacientes normalmente hacen bradicardia. Cuando hablamos 50, eso es bradicardia. Un paciente normal con 50 y sintomático hay que darle atropina, para que vean, o sea, ya hay que medicarlo. En cambio, acá, no, más bien su pulso es normal, 50 por minuto. Estamos hablando de atletas, pero también esto lo podemos ver en nuestros agricultores, como les decía, en los estibadores que están en el mercado. Ellos también pueden llegar a tener esto por la fuerte demanda de esfuerzo físico que ellos realizan. Tienen una capacidad compensatoria notable ante pérdida sanguínea. Pueden sangrar incluso 20-30% y por ahí un poquito de taquicardia, ¿ya? Para que vean la capacidad compensadora que puede llegar a tener. Podría no manifestarse la hipovolemia. Entonces, estos pacientes hay que tener mucha sospecha clínica para esto. Si tienen un accidente, no sé, lo acuchillaron, es mejor hacerle un ecofaz, estar seguros de que una tomografía, estar seguro que no haya líquido en la cavidad. ¿Por qué? Porque el paciente luego tú lo mandas a su casita y luego vuelve muy comprometido. El embarazo es muy importante porque en el sangrado, ¿por qué? El cuerpo de la mujer en la etapa final del embarazo se prepara para una pérdida de sangre importante, que es el parto. Entonces, una mujer que esté sangrando, que tenga un sangrado interno, su cuerpo lo va a compensar y no te va a hacer taquicardia, no va a hacer nada, ¿estamos? Pero va a haber antecedente de sangrado, por hematemesis, melena, no sé, cualquiera de esos signos. Pero ¿cuál es el problema? Que el feto no está preparado para ese sangrado, ¿no? El feto sale y el feto no tiene por qué preocuparse por sangrado. La mujer sí, porque es la que va a sangrar, pero el feto no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mujer compensa, pero el feto no va a poder compensar. Entonces, el que va a sufrir de una hemorragia en el embarazo va a ser el feto. Entonces, yo cuando tengo una mujer que está en edad gestacional y está sangrando, pues sea hemorragia digestiva alta, baja, lo que fuese, o acuchillamiento, lo que fuese, tengo que hacerle un NST, un test no estresante al feto. O si prefiero un test estresante. ¿Para qué? Para ver que el feto esté bien. Porque si el feto me empieza a hacer bradicardias, tengo que entrar y sacarlo. O maduración pulmonar, mejorar a la gestante, no sé, ya tengo que entrar a tratar al feto. ¿Estamos? Entonces, las mujeres en edad de un embarazo, ante la pérdida de sangre, van a tolerarlo bien, pero el que no lo va a tolerar bien es el feto, y hay que cuidar al feto en ese sentido. Los medicamentos, los beta blockers, lo que les decía, las hipersolinemias con hipoglucemia, diuréticos por hipopotasemia, especialmente con la furosemida, y AINES que pueden afectar adversamente la función plaquetaria. Acuérdense que los AINES pueden producir sangrado. Entonces, idealmente es no darles a los pacientes AINES, ¿no? Si vamos a dar algún tratamiento para el dolor, qué sé yo, paracetamol es una buena alternativa, o opioides si fuera necesario. La hipotermia sí es muy peligrosa. Los pacientes que padecen de hipotermia y choque hemorrágico normalmente no responden a la administración de sangre y reanimación de líquidos. Entonces, en estos casos hay que mantener la temperatura corporal lo más cercano a lo normal, 37, 38, y los líquidos que le vayamos a pasar, todos precalentados a 39 grados centígrados. Los marcapasos, si el paciente tiene antecedente de marcapasos, no va a permitir que haga taquicardia. La frecuencia cardíaca va a llegar a 104 y el marcapasos resetea el corazón. La frecuencia cardíaca baja, no sé, a 50 y el marcapasos resetea para que esté a 80. Entonces, si el paciente tiene marcapasos, tener mucho cuidado porque el corazón no va a ser un buen indicador fidedigno de cómo está yendo nuestro paciente. Pacientes que no responden a la secuencia taquicardia, palidez, oliguria, hipotensión, signos cerebrales y cardíacos, sustancias osmóticamente activas en la orina, glucosa y medios de contraste. Puede estar haciendo un síndrome hiperosmolar. En la enfermedad de Addison, hay una que mantiene una diuresis a pesar de la hipovolemia. Normalmente cuando hago hipovolemia, mi diuresis se altera, ¿no? Hago oligoanuria o anuria. Pero en este caso, en la enfermedad de Addison, que es un problema del cortisol, voy a hacer hipovolemia, pero voy a mantener mi orina. Pero es por el cortisol, no es por
por el efecto compensador. Enfermedades coronarias pueden presentar signos cardíacos iniciales o infartos agudos. Infartos agudos que puede ser con ST elevado o no ST elevado, que podría ser simplemente un dolor precordial, un adormecimiento de brazo en la parte lateral interna del brazo izquierdo, o incluso hipo. Acuérdense que cuando hay infarto agudo de miocardio, especialmente en las bases, a nivel del ventrículo izquierdo, si hay infarto en esa zona, este infarto puede condicionar a irritación del diafragma, y esto puede producir hipo. Entonces, el hipo puede ser una manifestación incluso de infarto agudo de miocardio. Y yo me acuerdo eso bastante porque un paciente que yo tuve vino por hipo, cuando estaba de guardia, vino por hipo. El residente, en esa época yo era interno, el residente me dice, pero hazle un EKG para ver, no vaya a ser un infarto. Le hice un EKG y toda la base del ventrículo izquierdo estaba infartado, ¿no? El paciente pasó a UCI y todo. Solamente por hipo vino, ojo con eso. No tenía dolor, no tenía nada, solamente hipo. Siempre el hipo hay que verlo con cuidado, no es algo tan sencillo. Pacientes que no responden a esta secuencia, también los pacientes que han consumido alcohol. Y lastimosamente eso es, nuestra sociedad expande todos los sábados, ¿no? Y vienen acuchillados, conscientes esto, y el alcohol hace que todo se nos altere. El estado de sensorios va a estar alterado, la respuesta urinaria va a estar alterada, porque acuérdense que el alcohol es un diurético, la frecuencia cardíaca también va a estar alterada, porque el alcohol también al ser un diurético va a aumentar la frecuencia cardíaca, todo va a estar alterado. Entonces, el alcohol nos va a dificultar nuestro diagnóstico. Los pacientes jóvenes mantienen la perfusión cutánea y mantienen una presión arterial normal a pesar del sangrado, producto de que su corazón está bien, de que sus vasos no están ateroscleróticos, etcétera. Entonces, van a tolerar mucho más este sangrado los jóvenes. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Reemplazo de volumen inadecuado. ¿Lo estoy pasando muy poquito o lo estoy pasando demasiado? Como les decía, muy poquito, no voy a una adecuada perfusión. O en su defecto, le estoy dando 2 litros y necesita 2 litros, pero tal vez ya no necesita solamente agua o cristaloides, lo que necesita es hemoderivados, sangre, porque ha perdido tanta sangre que ya no tiene hematíes, ¿no? Por poner un ejemplo. Esto va a llevar a una hemorragia persistente, sobrecarga de volumen u otros. Terapia inmediata, apropiada y agresiva y monitorización. La monitorización tiene que ir con gasto urinario, con frecuencia cardíaca, con presión arterial. Con eso nos vamos a guiar para ver si le estamos hidratando bien o no. Hemorragia persistente u oculta, la causa más común estaría dentro de la categoría de respuesta transitoria, y es necesario una intervención quirúrgica inmediata en estos casos, ¿no? Pero siempre hay que sospechar, hay que hacer tomografías, ecografías, ecofaz, etcétera, para estar seguros de que, porque no vayan a ser que entren al abdomen y no era el abdomen, sino era el tórax el que estaba sangrando. Y lo diagnosticaban simplemente con un examen físico, matidez, radiografía de tórax, borramiento del ángulo costofrénico, costo diafragmático, y no había nada en abdomen, todo estaba arriba en tórax, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado con el diagnóstico, porque lo que ustedes hagan depende de ello. Si hay sobrecarga de volumen, tengo que tener una monitorización en cumplimiento terapéutico, retorno de pulso y presión arterial a valores normales, color superficial, gasto urinario apropiado y presión venosa normal. Entonces, en estos casos voy a estar de manera adecuada mi volemia. Para evitar la sobrecarga de volumen, voy a hacer el monitoreo con mi impresión venosa central. Para esto voy a evaluar la capacidad del lado derecho del corazón de aceptar una carga de volumen y de eyectarla. La respuesta de la PVC evalúa la reposición de volumen, no la hipovolemia. PVC normal de 2 a 6 milímetros de mercurio. Ojo acá con lo que es milímetros de mercurio, porque como les decía, cuando uno arma su equipito para PVC, con equipo de venoclisis y su reglita, eso te mide en centímetros de agua, ¿no? Que normalmente es hasta 12. Entonces, ahí, cuando ven la literatura, cuando ven 2 a 6 milímetros de mercurio, es otra forma de medir la presión venosa central. Lo que nosotros acá en Perulandia tenemos es nuestra reglita con nuestro equipo de venoclisis, y eso nos mide en centímetros de agua, que es distinto. Hay fórmulas para convertir uno en otro, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, no vayan a confundirse milímetros de mercurio con centímetros de agua. Consideraciones: el nivel inicial de la presión venosa central inicial y el volumen sanguíneo real no están necesariamente relacionados. Aumento mínimos de PVC pues me deben llevar a continuar con el aporte de volumen. PVC en descenso, pérdida persistente de volumen, entonces ahí más bien sospecho que sigue sangrando. Aumento abrupto de PVC, aumento adecuado,
reemplazo demasiado rápido o función cardíaca comprometida, ¿no? Y la volemia el corazón está insuficiente para poder hacer la diástole o la sístole, ¿no? Elevaciones importantes, hipervolemia por hipertransfusión, falla cardíaca, taponamiento cardíaco o aumento de presión intratorácica. Revaluación de respuesta, paciente prevención de otras complicaciones, taponamiento cardíaco, neumotoracización, lo que les decía hace un momento, todo lo que tenga que ver con otras causas que me podrían estar empeorando el cuadro del paciente, o en todo caso sería el diagnóstico principal y yo le estoy tratando como un shock hipovolémico cuando no es un shock hipovolémico, ni un shock cardiogénico, etcétera, ¿no? Que puede ser acidosis metabólica, distensión gástrica, infarto agudo de miocardio. Listo, doctores, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Listo, si no hay alguna pregunta, creo que podemos dar por concluida la